En estas últimas horas, el foco de atención mediática y judicial ha puesto a Isabel Pantoja en el centro de un nuevo juicio, esta vez valorando su papel como madre, justo en el mismo día en que Rocío Carrasco ha declarado en los tribunales en un asunto relacionado con su hija Rocío Flores. La situación es especialmente compleja porque Rocío Carrasco ha tomado una postura favorable a la productora La Fábrica de la Tele en el proceso que su hija ha interpuesto contra esa misma empresa. Este escenario ha generado una gran cantidad de controversia y opiniones encontradas, pues mientras Isabel Pantoja es criticada duramente por su maternidad, en paralelo se juzga también a Rocío Carrasco por decisiones que afectan a su propia familia. Resulta llamativo el contraste entre la agresividad con la que se ataca a Isabel y la relativa pasividad con la que se observa el testimonio de Rocío Carrasco en un caso que involucra a su hija. En medio de todo este revuelo, figuras del periodismo como Jiménez Los Santos y la periodista Isabel González no han dudado en pronunciarse con dureza sobre Rocío Carrasco, criticando sus declaraciones favorables a La Fábrica de la Tele. No solo eso, sino que han aprovechado para arremeter contra la productora misma, recordando su fracaso anterior con el programa La Familia de la Tele, que terminó siendo un proyecto fallido y que ahora parece tener que reinventarse bajo otro nombre. Según estas voces críticas, la productora no habría logrado escapar de sus problemas antiguos y su cambio de nombre solo sería una maniobra para intentar limpiar su imagen, aunque en la práctica sea el mismo perro con distinto collar. El entorno familiar de Isabel Pantoja también está generando mucha expectación. Se ha hecho público que Isabel se enteró del nacimiento de su quinto nieto con un retraso considerable, alrededor de 2 horas y media después de que su hija Isa anunciara la llegada del bebé en sus redes sociales. Pero lo más sorprendente es que esta noticia no le fue comunicada directamente por su hija, sino por su hermano, Agustín Pantoja, lo que evidencia una distancia y un posible distanciamiento dentro del núcleo familiar. La reacción de Isabel ante esta noticia fue bastante fría y desconcertante, pues no mostró interés por ponerse en contacto con Isa ni por manifestar emoción alguna ante la llegada del nuevo miembro de la familia, lo que ha generado críticas sobre su papel como madre y abuela y ha avivado las preguntas sobre la relación real entre ellos. Este distanciamiento familiar contrasta con la imagen pública que Isabel suele proyectar, y hace que muchos se cuestionen sobre las verdaderas dinámicas que existen detrás de cámaras. La prensa del corazón no ha dejado pasar esta oportunidad para sacar punta al asunto, y periodistas como Leticia Requejo han vuelto a demostrar por qué son consideradas algunas de las figuras más hábiles y provocadoras del ámbito rosa. Leticia, conocida por su estilo ágil y mordaz, ha sabido sacar titulares y comentarios que alimentan la polémica y mantienen la atención del público. Su manera de abordar la noticia y sus declaraciones son reflejo de años de experiencia y de un entrenamiento constante para maximizar el impacto mediático de cada información, lo que ha consolidado su reputación como una de las periodistas más sagaces del corazón. Por su parte, Isabel González, especialista en crónica rosa, ha expresado que la productora La Fábrica de la Tele no es más que una misma entidad bajo otra denominación, lo que se traduce en un intento fallido de renovar su imagen sin cambiar su esencia. Esta idea de mismo perro con distinto collar resume la percepción de que los problemas de la empresa persisten, a pesar del cambio nominal. La productora ha tenido varios traspiés en tiempos recientes, como el cierre rápido del programa Sálvame Sánchez apenas un mes después de su lanzamiento, y la polémica alrededor de la participación o ausencia de Rocío Flores en ciertos eventos televisivos. De hecho, Rocío estuvo involucrada en colaboraciones fugaces que duraron muy poco tiempo, y en general, su presencia mediática ha sido más limitada de lo esperado, dejando muchas preguntas abiertas sobre la verdadera influencia que ejerce dentro de la productora. El panorama televisivo actual se encuentra profundamente marcado por la presencia de colaboradoras con un peso significativo en el ámbito del corazón y el entretenimiento, siendo Beatriz Jiménez y Paloma Barrientos dos figuras que destacan por la evolución de sus posturas y la influencia que ejercen en el debate público. Ambas comenzaron mostrando un claro apoyo hacia Rocío Carrasco, respaldando su versión de los hechos y su lucha personal, lo que en aquel momento fue recibido con un grado considerable de consenso en ciertos sectores del público y la prensa especializada. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus opiniones y posiciones han experimentado un notable cambio y han adquirido una complejidad mayor que refleja las múltiples aristas del conflicto. Beatriz Jiménez, conocida por su firmeza y contundencia, ha sido una de las voces más críticas en algunos momentos, especialmente en lo que respecta a la figura de Antonio David Flores, a quien ha señalado en reiteradas ocasiones con dureza por su papel en la disputa familiar y mediática. No obstante, esta crítica directa y abierta ha coexistido con episodios de ambivalencia que han generado confusión e incluso polémica entre la audiencia, pues en determinados momentos Beatriz ha matizado sus declaraciones o ha adoptado un tono más conciliador, lo que ha provocado que su posicionamiento se perciba menos homogéneo y más fluctuante.
Esta ambivalencia ha contribuido a generar un clima de incertidumbre y debate dentro de los platós de televisión, en los que cada intervención suya es analizada con detalle y da pie a múltiples interpretaciones. Por otro lado, Paloma Barrientos se caracteriza por un perfil más discreto y reservado, lo que no significa que su influencia sea menor. Al contrario, su papel ha sido clave para comprender las dinámicas internas de la prensa del corazón y las tensiones que subyacen tras la aparente unidad. Paloma, con su estilo sobrio y analítico, ha aportado matices importantes y ha sido capaz de aportar una perspectiva más reflexiva, lo que la ha convertido en una pieza esencial para entender cómo se articulan los conflictos y alianzas en este ámbito mediático. Su menor protagonismo en pantalla no impide que sus comentarios y posicionamientos se conviertan en referencia y sean tomados en cuenta tanto por sus colegas como por la audiencia. La combinación de estas dos figuras, con estilos y enfoques tan distintos, ha contribuido a crear una dinámica compleja y rica en matices, que se traduce en debates intensos, tanto en los estudios de televisión como en las redes sociales, donde cada palabra, cada gesto y cada silencio son escrutados y discutidos con lupa por seguidores, detractores y profesionales del sector. Este clima de debate y controversia se intensifica si se tiene en cuenta que Rocío Carrasco ha comparecido recientemente como testigo en un proceso judicial de gran relevancia, en el que su hija ha demandado a la productora implicada por una supuesta vulneración del derecho a la intimidad y revelación de secretos. Este caso ha generado una ola de atención y debate en la opinión pública, dado que añade una capa adicional de complejidad a un conflicto que ya de por sí resulta especialmente intrincado y cargado de emociones. La denuncia plantea serias cuestiones sobre el respeto a la privacidad y los límites del periodismo de entretenimiento, así como sobre las consecuencias personales y familiares que pueden derivarse de la exposición mediática. Cada nueva declaración y detalle que surge en el transcurso de este proceso judicial es minuciosamente analizado y se convierte en un motivo de discusión, tanto en los medios tradicionales como en plataformas digitales, alimentando la expectación y manteniendo el interés de un público que sigue de cerca cada episodio de esta saga familiar. En suma, todo este escenario conforma un auténtico drama familiar y mediático que pone de manifiesto la compleja intersección entre relaciones personales y negocios profesionales, donde los intereses de cada parte se mezclan y se proyectan con una intensidad pocas veces vista en el ámbito público. La historia de Isabel Pantoja, Rocío Carrasco y sus respectivas familias continúa siendo una fuente inagotable de titulares y emociones encontradas, un relato en el que la realidad y la percepción se entrecruzan constantemente, y en el que parece que aún quedan muchos capítulos por escribirse. Mientras tanto, los seguidores, críticos y espectadores no hacen más que permanecer atentos, observando con detenimiento cada movimiento, cada palabra y cada gesto, intentando desentrañar lo que verdaderamente ocurre detrás de las cámaras y los tribunales. En un escenario donde la verdad y la ficción se confunden y el espectáculo mediático alcanza su máxima expresión. Durante la emisión del controvertido documental Contar la verdad para seguir viva, se produjo la difusión no autorizada de una serie de documentos judiciales, policiales y psicosociales, que estaban clasificados como confidenciales y que pertenecían a una etapa en la vida de la protagonista cuando aún era menor de edad. Esta filtración se llevó a cabo sin el consentimiento explícito ni la autorización correspondiente, lo que implica una triple transgresión legal. En primer lugar, porque dichos documentos están bajo la custodia de funcionarios públicos y, por tanto, su divulgación sin permiso representa un grave incumplimiento normativo. En segundo lugar, porque la persona involucrada en esos expedientes era menor de edad en el momento de su creación, lo que añade una protección legal adicional. Y en tercer lugar, aunque el caso fuera de un adulto, la publicación de esa información sin consentimiento, especialmente cuando involucra a terceros, constituye igualmente una infracción. Además, la mera obtención y posesión ilegal de esos documentos ya es, por sí misma, un acto ilícito, que añade gravedad al asunto. Todo este entramado ha generado un impacto considerable, pues la privacidad de una persona, más aún cuando era menor, ha sido vulnerada de manera flagrante, y esto ha desatado una oleada de críticas y debates intensos tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública. Rocío Flores, la hija afectada por esta situación, decidió tomar cartas en el asunto y presentó una demanda en la que reclama una indemnización millonaria que asciende a 1 millón de euros por el daño causado. Se espera que esta cifra pueda incrementarse conforme avance el proceso judicial y se definan las responsabilidades correspondientes. Si bien muchas personas consideran que ella tiene el caso sólidamente ganado, es importante subrayar que, inicialmente, esta denuncia fue archivada, lo que muestra que el camino judicial no ha sido lineal y que la resolución final aún podría tomar direcciones inesperadas. En primera instancia, la querella interpuesta contra la publicación en el medio Vanitatis fue rechazada, pero más adelante se reabrió la investigación, lo que evidencia la complejidad del caso y la dificultad de establecer un fallo definitivo.
A pesar de estos vaivenes, la percepción generalizada, incluso entre las seguidoras más incondicionales de Rocío Carrasco, es que Rocío Flores tiene motivos sólidos para su reclamo, y que la justicia debería proteger sus derechos, sobre todo en un contexto en el que se ha visto vulnerada su intimidad y dignidad. Un aspecto particularmente preocupante es la manipulación que han sufrido esos documentos una vez que llegaron a ciertos medios de comunicación. Se ha comprobado que, en varios casos, los textos y pruebas fueron editados, censurados y recortados de manera selectiva para construir una narrativa sesgada y perjudicial para la imagen de Rocío Flores y su familia. Esta práctica, lamentablemente, ha contribuido a aumentar la confusión y la polarización entre la audiencia, generando un clima de desinformación y alarma, y poniendo en cuestión la ética y la responsabilidad de algunos periodistas y programas de entretenimiento que han difundido este material sin considerar las consecuencias que podía acarrear para las personas involucradas. Este cúmulo de situaciones ha tenido un efecto emocional muy fuerte en Rocío Flores, quien fue vista recientemente en una audiencia judicial visiblemente afectada, con lágrimas y signos evidentes de estar atravesando un momento difícil. Por otro lado, Rocío Carrasco, figura central en este conflicto mediático y familiar, se mantiene en un papel que genera controversia y división. A pesar de que ella no ha hecho declaraciones públicas detalladas sobre este último episodio, su actitud y la percepción que el público tiene sobre ella contribuyen a alimentar el drama y el enfrentamiento entre madre e hija. La complejidad del vínculo y la tensión emocional son evidentes, y la presión mediática no ha hecho sino exacerbar los conflictos, con consecuencias dolorosas para ambas partes. Por supuesto, la dimensión judicial de este asunto limita lo que se puede comentar públicamente, ya que el caso está en curso y bajo la supervisión de los tribunales. Sin embargo, fuentes cercanas a Rocío Flores indican que su equipo legal se muestra optimista y confiado en que el proceso avanzará favorablemente, y que es poco probable que la justicia se pronuncie en contra de sus intereses. Es fundamental recordar que cuando ocurrieron los hechos en cuestión, Rocío Flores tenía tan solo 16 años, por lo que la protección legal que ampara a los menores debería aplicarse con especial rigor. La filtración y publicación de documentos de un tribunal de menores es un hecho grave y pone en evidencia la falta de control y ética por parte de quienes permitieron que esta información se hiciera pública, una vulneración que va más allá de un simple error o descuido y se acerca a la comisión de un delito. La gravedad de esta situación se intensifica al saber que parte de estos documentos provienen directamente de juzgados especializados en menores, lo que hace aún más reprochable la difusión ilegal. El daño causado a la privacidad y a la integridad emocional de una joven es inmenso, y quienes han estado detrás de esta filtración, incluyendo algunos integrantes del programa Sálvame, han sido acusados no solo de infringir la ley, sino de aprovecharse de esta circunstancia para obtener réditos mediáticos y económicos, lo cual resulta repugnante para la mayoría de la audiencia. Aún así, lejos de mostrar arrepentimiento, han seguido adelante con sus acciones, presumiendo de la información obtenida y alimentando un circo mediático que daña la dignidad de las personas implicadas. En un contexto más amplio, esta crisis mediática no está desligada de la situación política y social que se vive en el país, donde la credibilidad y estabilidad de ciertos sectores del gobierno también están siendo cuestionadas. Muchas figuras políticas enfrentan procesos judiciales e imputaciones, y la falta de apoyo o la tibieza con la que algunos dirigentes reaccionan ante estas situaciones ha generado un ambiente de incertidumbre y conflicto constante. Las recientes polémicas relacionadas con miembros de partidos políticos y sus acciones, o la ausencia de defensa hacia ciertos personajes femeninos acusados injustamente, reflejan un clima de tensión y descontento que se traslada también al ámbito del espectáculo y la comunicación pública. En el panorama actual resulta cada vez más improbable que Rocío Carrasco decida involucrarse nuevamente en un proyecto mediático similar al documental que desencadenó toda esta controversia y que provocó un verdadero terremoto en la opinión pública. La imagen que el público tiene de ella se encuentra en uno de los puntos más delicados y vulnerables de toda su trayectoria, un desgaste que no ha ocurrido de manera súbita, sino que ha sido producto de un cambio acelerado y profundo en el contexto social, cultural y mediático de los últimos tiempos. Lo que en su momento pudo considerarse una estrategia exitosa para atraer atención y obtener un respaldo considerable ahora se percibe bajo una mirada mucho más crítica y desconfiada, incluso con cierto rechazo, pues la audiencia se muestra más despierta y sensible a las narrativas que, a su juicio, pueden estar siendo manipuladas o impulsadas por intereses que van más allá de la mera exposición de una verdad genuina. Este viraje ha provocado que la fórmula que antes funcionaba para generar empatía y apoyo ya no sea efectiva, sino que, por el contrario, se enfrenta a un escepticismo creciente y a un cuestionamiento constante.
Esta transformación en la percepción pública no solo ha afectado a Rocío Carrasco de forma individual, sino que también ha marcado el fin de una etapa en la que ella y sus aliados mediáticos lograban dominar con firmeza el discurso en los medios, construyendo una narrativa que, en su momento, resultaba indiscutible para muchos. Esa hegemonía comunicativa ha sido puesta en jaque por la irrupción de nuevas voces que han comenzado a plantear debates más complejos y matizados, cuestionando algunos de los argumentos que sustentaban la versión predominante. En particular, se ha abierto paso un discurso crítico hacia lo que se ha denominado feminismo tóxico y hacia ciertas tácticas de victimización que, según estos nuevos interlocutores, no solo son poco constructivas, sino que incluso pueden llegar a ser contraproducentes y dañinas. Este replanteamiento en el debate público ha provocado que la sociedad comience a demandar relatos más equilibrados, auténticos y menos susceptibles a la manipulación emocional, lo que, inevitablemente, afecta la forma en la que casos como este se presentan y se reciben. Sin embargo, más allá de las disputas personales y de las diferencias familiares, lo que subyace en toda esta historia es un entramado mucho más complejo que toca cuestiones de suma importancia para la sociedad en general. Este conflicto no se limita a una cuestión de relaciones privadas expuestas ante las cámaras, sino que pone en el centro del debate asuntos cruciales relacionados con la ética en el tratamiento de la información, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación para respetar la privacidad y la dignidad de las personas involucradas, y la especial protección que deben tener los menores de edad frente a filtraciones y exposiciones públicas que pueden resultar altamente perjudiciales para su desarrollo personal y emocional. La exposición de documentos confidenciales y la utilización de información sensible sin consentimiento adecuado reflejan la dificultad para encontrar un equilibrio entre el derecho a la información pública y el respeto a la intimidad, mostrando los riesgos y las consecuencias que se derivan cuando esos límites se traspasan. Además, el papel de la justicia emerge como un factor determinante en esta compleja ecuación, puesto que su intervención no solo debe garantizar la resolución de conflictos y la sanción de conductas ilegales, sino también proteger los derechos fundamentales de las partes involucradas, especialmente cuando hay menores de por medio. El proceso judicial que acompaña a este caso se convierte así en un punto neurálgico que puede establecer precedentes importantes para el tratamiento de situaciones similares en el futuro, marcando la pauta sobre cómo deben abordarse los temas relacionados con la privacidad, la difusión de información confidencial y el respeto a la integridad emocional de las personas. La combinación de elementos personales, mediáticos y políticos que atraviesan esta historia la convierten en un fenómeno que sigue generando un impacto notable en la opinión pública, alimentando titulares, debates y controversias que invitan a reflexionar profundamente sobre las implicaciones sociales, culturales y éticas que este tipo de enfrentamientos conlleva. Este entramado narrativo no parece estar cerca de cerrarse, ya que el interés mediático y social continúa manteniéndose activo, alimentado por cada nuevo detalle, cada testimonio y cada movimiento judicial o mediático que surge en torno a la figura de Rocío Carrasco y su entorno familiar. La atención del público se mantiene viva y vigilante, observando con minuciosidad cada declaración, cada filtración y cada estrategia comunicativa, en un intento por descifrar qué hay realmente detrás de todo el espectáculo que se ha montado alrededor de esta saga familiar. Los espectadores, divididos y a menudo polarizados, buscan entender no solo los hechos concretos sino también las motivaciones, las contradicciones y las dinámicas ocultas que pueden estar operando detrás de la apariencia pública. Esta situación evidencia cómo la frontera entre lo privado y lo público se ha difuminado, y cómo las disputas familiares se han convertido en asuntos de interés colectivo con profundas resonancias sociales. En definitiva, esta historia plantea una serie de interrogantes que van mucho más allá del conflicto familiar particular. Invita a cuestionar cómo la sociedad maneja la información sensible, cuál es el papel real y la responsabilidad de los medios de comunicación en estos procesos, y hasta qué punto la justicia es capaz de equilibrar los derechos de las personas afectadas con el interés público. También genera un debate sobre el impacto psicológico y emocional que tiene para quienes están involucrados verse expuestos de forma tan intensa y prolongada en el ojo mediático. Por todo ello, resulta fundamental que el público mantenga una mirada crítica y reflexiva, consciente de las complejidades que subyacen en este tipo de casos y de las consecuencias que pueden tener tanto para los protagonistas como para la sociedad en general. Ahora me gustaría conocer vuestra opinión sobre todo este entramado. ¿Qué pensáis de la forma en que se ha gestionado este caso? ¿Creéis que los medios han actuado con ética y responsabilidad? ¿Qué rol debería jugar la justicia en este tipo de situaciones? Y, sobre todo, ¿cómo creéis que deberíamos abordar como sociedad estos conflictos familiares que trascienden lo privado y se convierten en fenómenos mediáticos? Estoy atento a vuestras reflexiones y dispuesto a escuchar diferentes puntos de vista para enriquecer este debate tan complejo y cargado de matices.